Amigos de YouTube, mi nombre es Jenny Venegas y a continuación vengo a darles otro aporte. Este aporte está ligado a lo que es la herramienta de desarrollo Visual Studio. En esta ocasión quiero mostrarles cómo ustedes pueden realizar un login con distintos tipos de usuario, con el objetivo que dependiendo del tipo de usuario que acceda al login, pues se redirija a un formulario, por ejemplo, distinto. En el caso que ustedes quieran que, por ejemplo, dependiendo del usuario, se le habiliten o se habiliten ciertas opciones, pues realmente ya eso es de configuración de ustedes. Simplemente voy a mostrar cómo ustedes pueden realizar el login y cómo pueden validar los distintos tipos de usuario para que, dependiendo del tipo de usuario que acceda, ustedes puedan configurar sus botones, habilitar sus botones, data grid o otros componentes que ustedes consideren necesario. Bueno, primeramente abriré mi explorador. Acá buscaré un video tutorial que se llama Login Genier, que lo tengo en mi canal, y descargaré pues ese proyecto que aparece aquí en la parte superior e inferior de la pantalla, en la descripción del video. Realmente este video tutorial va a mostrarles a ustedes cómo ustedes pueden realizar un login que, si el nombre de usuario que coloca no existe en la base de datos, que diga que el usuario no existe, y que en el caso de que coloque una contraseña incorrecta para un usuario, pues que le diga que la contraseña es incorrecta. Realmente es un login básico, pero en este video tutorial vamos a ver cómo podemos agregarle los usuarios para que, dependiendo del tipo de usuario, acceda a un formulario distinto. Entonces ya descargamos nuestro proyecto, pues vamos a la carpeta de descargas, vamos a copiar el proyecto, yo lo pegaré en el escritorio, coloco el pego en el escritorio y le voy a extraer aquí. Bueno, aquí ya tenemos nuestro proyecto en Visual Studio. Bueno, primeramente quiero también mostrarles pues la base de datos. La base de datos se llama tutorial, la cual tiene dos tablas. La primera, que se llama usuarios, que es donde se encuentran los usuarios, que tiene el campo nombre, que es de tipo varchar, el campo contraseña, que es de tipo varchar, y el campo ID tipo usuario, que es de tipo numérico. Dependiendo del tipo de número, pues es el usuario que vamos a utilizar. En este caso puse que el 1 va a ser el administrador, el 2 va a ser el invitado y el tercero va a ser el estándar. Eso lo tengo también en la tabla tipo de usuario. Entonces vamos acá a tipo de usuario, vemos que el 1 es el administrador, el 2 es el invitado y el 3 es el estándar. Este campo, pues el primero, ID tipo usuario, al igual que la tabla de usuarios, es de tipo numérico, y el nombre del tipo de usuario pues es de tipo varchar. Tenemos tres usuarios con su respectiva contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar esa parte a los tipos de usuario. Actualmente, pues no lo tiene. Entonces, veamos que es realmente un login sencillo. Y primeramente lo que vamos a hacer es, vamos a borrar este formulario. Primero vamos a borrar este formulario y vamos a agregar tres formularios distintos para comprobar que accede a los formularios dependiendo del usuario que acceda. Al primer formulario le vamos a poner FRM administrador. Al segundo le vamos a poner agregar otro formulario y le vamos a poner FRM, el formulario invitado, y al tercero le vamos a poner FRM estándar. Bueno, ya tenemos los tres diferentes formularios. Entonces vamos a irnos al código acá, el módulo de conexión, y aquí vemos el código que les expliqué en el video tutorial que puse al principio del video. En el caso que no hayan visto este video tutorial, los invito a verlo para que entiendan todo el código. Realmente ese es el procedimiento que nos permite abrir la conexión a la base de datos. Este es la función que nos permite validar si el usuario ya existe en la base de datos. Este procedimiento es el que se encarga de obtenerme la contraseña a partir del nombre del usuario, y lo que vamos a hacer en este caso, como les digo, es validar el tipo de usuario que es. Entonces vamos a copiar este código para ahorrar un poco de tiempo y lo vamos a pegar. Esta función se va a llamar consultar tipo usuario. Esta función realmente se va a encargar de devolverme el número de tipo de usuario a partir del nombre de usuario. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo introduzco Jenier17, él me diga que me devuelva un 1. Si yo introduzco como nombre de usuario 30, que él me retorne un 2. Y si meto Jorge19, que me retorne un 3 para validar los tres diferentes tipos de usuario. Entonces vamos a ponerle a este procedimiento que no retorne un string, sino que retorne un integer que va a ser el número que vamos a utilizar para validar el tipo de usuario.
Bueno, aquí estamos consultando, no vamos a consultar la contraseña, lo que vamos a consultar es el campo ID tipo usuario, porque eso es lo que necesitamos. Es ID tipo usuario de la tabla usuarios y todo lo demás pues continúa justamente igual. Aquí realmente lo que estamos haciendo es una consulta a la base de datos que me retorne el tipo de usuario cuando el nombre de usuario sea el que pasamos como parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llamamos a la instrucción consultar tipo usuario, vamos a colocar entre paréntesis un string que va a ser el usuario, el nombre de usuario, y a partir de ese nombre de usuario él me va a retornar el tipo de usuario que es ese usuario, valga la redundancia. Bueno, aquí utilizamos respuesta, recordándonos que respuesta es una variable de tipo SQL Data Reader, enunciado es una variable de tipo SQL Command, y lo que estamos haciendo aquí es almacenando en nuestra variable de resultado pues el campo, pero en este caso nuestra variable de resultado no va a ser un string, va a ser una variable de tipo integer. Porque recordemos que la variable resultado se va a encargar de almacenar lo que se obtenga de la consulta, y la consulta nos está arrojando un campo de tipo entero. Entonces nuestra variable resultado tiene que ser de tipo entero para poder almacenar dicho resultado. Entonces vamos con el resultado es igual a respuesta, que es nuestro data reader, punto ítem, y accedemos al nombre del campo que deseamos obtener. En este caso nuestro campo consultado es ID tipo usuario. Entonces justamente eso es lo que deberá ir acá, ID tipo usuario, para poder almacenarlo en nuestra variable resultado lo obtenido de nuestra consulta. Pero es importante que aquí yo haga un parseo para poder convertir a entero lo obtenido de nuestra consulta a la base de datos. Entonces acá pues, quedaría de esta manera. Estamos convirtiendo a entero lo obtenido del campo ID tipo usuario y lo estamos almacenando en nuestra variable resultado. Luego retornamos ese resultado. Repitiendo nuevamente, este procedimiento se va a encargar de, nosotros le vamos a pasar un argumento de tipo string y él nos va a retornar un número, un integer, que va a ser el tipo de usuario, el ID tipo usuario del usuario que nosotros pusimos como argumento. Así nos daremos cuenta qué tipo de usuario es el usuario que desea acceder para así poder validar lo que queremos realizar. Bueno, ahora nos vamos a ir al formulario de login, vamos a darle doble clic al botón de ingresar y acá vamos a borrar esto que es el formulario principal que hace poco lo borramos. Primeramente vamos a aplicar el mi.hide para que no aparezca ya el formulario del login, y aquí vamos a hacer la validación correspondiente. Resumiéndoles un poco lo que explicaba el video tutorial anterior, que era cómo realizar el login, aquí primero estamos validando si el usuario existe. Si el usuario existe, pues realmente va a ser esto que está acá adentro. Si el usuario no existe, pues nos va a mostrar un mensaje diciendo que el usuario no se encuentra registrado. Si el usuario existe, pues va a ingresar y va a preguntar, va a almacenar en contra la contraseña de ese usuario. Recuérdense que el procedimiento contraseña se encarga de devolverme la contraseña del usuario que está accediendo. Pues si esa contraseña es igual a la contraseña introducida por el usuario en el campo, significa que puede acceder. O sea, la contraseña que introdució es igual a la contraseña que se encuentra en la base de datos. Pero si estas contraseñas no son iguales, él deberá mostrar un mensaje indicándonos que la contraseña está inválida. Pero en caso de que el usuario meta la contraseña correcta, aquí lo que vamos a hacer es primeramente minimizar lo que es el usuario, el login, para que ya no se vea login. Y aquí vamos a hacer la siguiente validación. Sin consulta tipo usuario, abrimos un paréntesis y vea que nos solicita que introduzcamos el nombre de usuario. Entonces sería txtusuario.text. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese usuario es 1, quiere decir que ese usuario es administrador. Entonces vamos a llamar al formulario administrador y le vamos a decir .showDialog. Vamos a hacer otra validación, que si consulta tipo usuario, le volvemos a enviar txtusuario.text. Si esto es igual a 2, significa que ese usuario es invitado. Entonces vamos a llamar al formulario frminvitado.showDialog. Y si no es 1 ni es 2, quiere decir que es 3. Entonces coloco else y voy a llamar al siguiente tipo de usuario, que se llama frm pues estándar.showDialog.
y ya con esto realmente estaríamos listos. Vea lo que estamos haciendo es validando si el usuario existe. Si el usuario existe, le consultamos la contraseña. Luego comparamos la contraseña que tiene la base de datos con la contraseña que introdujo en el campo o en el formulario, y si son iguales, pues lo que hago es cerrar de una serie de formas, o sea, diciéndolo de una forma, hacemos cerrar lo que es el formulario y hacemos la validación correspondiente del tipo de usuario que es. Recuérdese que lo más importante en este video tutorial es este procedimiento, el consultar tipo usuario, el cual necesita el tipo de usuario que estamos introduciendo y él nos va a retornar un número. Si ese número es 1, pues indica que el usuario es administrador. Si el usuario es 2, significa que es invitado. Y si el usuario es 3, significa que es estándar. Así lo colocamos en nuestra base de datos. Entonces, si es 1, llamamos al formulario administrador. Si no, consultamos si es 2. Si es 2, pues lo enviamos al formulario de invitados. Y si no es ni 1 ni 2, pues tiene que ser 3 y lo enviamos al formulario estándar. Es importante que cuando validamos tipos de usuario, realmente no solamente tenemos que redirigir el programa a un formulario. Muchas veces trabajamos con un mismo formulario y lo único que hacemos es activar o desactivar componentes dependiendo del tipo de usuario que es. Por ejemplo, si es administrador, pues él podría, digámosle, que insertar, eliminar, consultar y actualizar campos. Entonces, si es invitado, tal vez solo podría consultar. Entonces ahí podríamos modificar la propiedad enable de ciertos componentes gráficos para no permitirle al usuario invitado realizar inserciones o eliminaciones a la base de datos, por ejemplo. Entonces vamos a probar si realmente la aplicación funciona. Vamos a irnos primeramente, bueno, aquí nos dice que estamos conectados y nos muestra el formulario. Primeramente aquí vemos que el usuario Jenny17 con la contraseña Leon17 es usuario 1. Quiere decir que si nos vamos y accedemos a esos datos, pues deberá arrojarnos al formulario de administrador. Entonces vamos a irnos acá, poner Jenny17. Voy a poner Jenny18 y voy a poner mi contraseña para que vea que si le voy a ingresar, él me dice que el usuario Jenny18 no se encuentra registrado. Si yo coloco Jenny17, pero pongo por ejemplo una contraseña incorrecta, por ejemplo, y le doy a ingresar, él me dice que la contraseña es inválida. Y en el caso que coloque el usuario bien y la contraseña bien, deberá arrojarme al FRM administrador. Como lo pueden notar, me redirigió al FRM administrador. Voy a salirme de la aplicación, voy a volver a ingresar y ahora voy a trabajar con el siguiente usuario. El siguiente usuario tiene el nombre de usuario Juan30, disculpe, y la contraseña es Suricato30 y es de tipo 2, quiere decir que me debe arrojar al formulario de invitado. Pues vamos a colocar acá Juan30, contraseña Suricato30 y le damos a ingresar y vemos que nos arroja al formulario de invitado. Y pues probaremos con el tercer tipo de usuario, que sería el estándar. El estándar tiene como nombre de usuario Jorge19 y la contraseña es Sánchez19. Entonces eso es lo que vamos a digitar a continuación. Jorge19, Sánchez19 y le vamos a dar a ingresar. Coloqué mala contraseña, discúlpenme. Vamos a ver. Sánchez19 y le damos a dar acá a ingresar. Y vemos que nos arroja a un formulario distinto. No sé por qué en esa razón no se visualiza, pero debe ser algún problema con mi Visual Studio. Pero como ustedes pudieron ver, en los dos primeros formularios me arrojó al administrador, me arrojó también a lo que era el invitado. Y pues en ese caso no sé por qué no se visualizó, debe ser algún problema en mi Visual Studio a la hora que grabo videos con la Catcher, pero él me valida exactamente los tipos de usuario y me redirige al formulario correspondiente del tipo de usuario que es. Entonces pues ese es mi video tutorial, espero que les haya sido de mucha utilidad. En la descripción del video voy a juntarles el proyecto y la base de datos para que ustedes puedan acoplarlo a sus necesidades en los proyectos que ustedes desarrollan. Y pues nuevamente quiero simplemente agradecerles por mirar mis videotutoriales y con este video pues acabo una de las dudas más frecuentes que tienen muchos amigos míos de los grupos de programación, que es cómo poder hacer un login con distintos tipos de usuarios. Cabe mencionar también que bueno, voy a irme acá al YouTube y acá lo que quiero decirles es que si ustedes quieren realmente descargar el código, recuerden que ponen el login Genier y aquí descargan.
el código. En el caso que no entiendan el código, pues pueden ver el video tutorial para que se guíen un poco y no se les haga tan difícil entender la forma en la que lo planteé. Pues me despido nuevamente y gracias por mirar mis videos tutoriales.